Buenos días a todos. Vamos buscando Segunda de Pedro, la epístola de Segunda de Pedro esta mañana. Hemos terminado con el libro de Génesis y este domingo, el domingo que viene, vamos a tocar temas libres antes de empezar un serie nuevo en la palabra. Pero estamos en Segunda de Pedro esta mañana, en capítulo 1. Y no sé si eres una persona que en estos días, cuando pensáis en el año nuevo, que pones metas para el año nuevo. Que hay gente que suele poner metas para el año nuevo. Algunos ponen como metas ser diligentes en cumplir un régimen de alimentación para mejorar la salud, por ejemplo. Otros se matriculan en un gimnasio para ponerse en forma. A lo mejor para algunos jóvenes, ¿no? Para ponerse en forma para ir a la playa, ¿no? En la Semana Santa. Otros ponen la meta de cumplir los estudios. Quizá tienes una lista de libros que quieres leer en el año que viene. O encontrar un mejor trabajo. Pues hay metas sin fin, ¿no? Que uno puede poner para el año nuevo. Pues vamos a leer un texto en 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 3 a 11, donde Pedro nos da una meta mayor para el año que viene. La meta de crecer a la semejanza a Cristo. Vamos a leer nuestro texto. Voy a empezar en versículo 1, voy a ponerlo en su contexto más amplio. Aunque vamos a tocar los versículos 3 a 11 esta mañana. Y la palabra dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, a la virtud, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis conformados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo,
despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Vemos en estos versículos de 3 a 11, el creyente es llamada a crecer a la semejanza de Cristo y ese crecimiento implica grandes bendiciones. Y podemos dividir nuestro texto en 3 partes esta mañana, que vamos a ver en los versículos 3 y 4, que el creyente recibe todo lo que necesita para asemejarse a Cristo. En los versículos 5 a 9 vemos que el creyente es llamado a cultivar una semejanza a Cristo. Y los versículos 10 a 11, la semejanza a Cristo asegura la entrada al reino de Dios. Cuando pensamos en las metas, y ponemos delante de nosotros esta meta para el año que viene, la buena noticia es que Dios no nos ha dejado a nosotros a nuestros propios recursos para alcanzar la meta de ser semejante a Cristo. Pues hemos visto en los primeros 2 versículos, en su saludo, que Pedro pone su énfasis en la persona de Jesucristo. El hecho es que llama Dios y Salvador Jesucristo. Vemos que Cristo es Dios en la perspectiva y en el entendimiento del apóstol Pablo, en la palabra de Dios. Y dice en versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En este saludo, Pedro destaca la idea del conocimiento de Jesús. Y este conocimiento de Jesús es central en nuestro texto de hoy, en los versículos 3 a 11. El énfasis de nuestro texto es que por medio del conocimiento de Cristo, el creyente crece a su semejanza. Y Pedro va directamente al grano cuando llama a la iglesia a la alta vocación de semejarse a Cristo. Y entonces comienza con una aclaración de la provisión de Dios en los versículos 3 y 4. Y cuando decimos que el énfasis aquí es que el creyente, por medio del conocimiento de Cristo, crece a la semejanza de Cristo. Vamos a ver en los versículos 3 y 4 este énfasis de la imagen de Cristo. Pues el creyente recibe todo lo que necesita para asemejarse a Cristo. En el versículo 3, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados, según o mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra piedad, que es otra palabra por la santidad, es una palabra que Pedro utiliza para resumir el carácter de vida de alguien que ha llegado a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. En su primera carta, en primera de Pedro,
antiguo pacto, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 2, Dios mandó a su pueblo ser santo, como Él es santo. Entonces, nuestro texto de hoy explica qué es ser santo. Es importante notar que todo nuestro texto gira en torno a las palabras por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vemos este énfasis en versículo 8 también de nuestro texto cuando dice, porque si esas cosas, vamos a ver qué son estas cosas, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El divino poder refiere al poder de Dios para salvar al pecador por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vemos esto, por ejemplo, está realmente dando contenido a lo que dijo en versículo 1. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios ha puesto su poder a nuestra disposición de una manera específica, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El llamado de Dios es un llamado eficaz que trae a una persona a una relación con Dios mediante Cristo. El llamado de Dios es otra forma de hablar de la elección, que vemos en versículo 10, cuando dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y la palabra gloria, cuando dice, mediante el conocimiento de aquel que llamó por su gloria. La palabra gloria suele ser en las Escrituras asociada con la resurrección de Jesús. Pedro, por ejemplo, otra vez en su primera epístola, su primera carta, asocia la gloria de Jesús con la resurrección. Cuando dice en versículo 21 de capítulo 1 de su primera epístola, dice que, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces vemos en esta palabra gloria que Pedro tiene en mente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra excelencia que vemos en el versículo 3 de capítulo 1 de 2 de Pedro refiere a la vida de perfecta obediencia de Jesús ante Dios. Para que un pecador llegue a disfrutar una relación con un Dios santo, requiere un acto de redención por una persona perfecta ante Dios. Jesucristo es el único que ha vivido una vida perfecta y sin pecado. Se entregó en la cruz de Calvario en sacrificio por el pecador. Dios llama a todo ser humano a rendirse ante Él y creer en Jesucristo. Y es por medio de la gloria, la excelencia de Jesús que recibimos preciosas y grandísimas promesas. Y cuando Pedro asocia la resurrección de Cristo, su excelencia, su obediencia delante de Dios, con las preciosas y grandísimas promesas, en esas palabras está poniendo delante de sus primeros lectores todo el plan de Dios.
para la redención para el hombre. Que Dios ha dado promesas, grandes promesas en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, de que iba a proveer un Redentor, un Mesías, un Cristo, que iba a salvar a su pueblo. Las perfecciones de Cristo son el don dado al creyente para que pueda llegar a su semejanza. Versículo 4 dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice que por medio de su muerte, su resurrección y su excelencia, su brillincia delante del Padre, nos has dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo y por medio de su vida de perfección, el creyente llega a ser participante en la semejanza a Jesús que le capacita a escapar de la corrupción que hay en el mundo. Es decir, que la resurrección de Cristo y su obediencia nos capacita como creyentes vivir como Él, de vivir apartados de la corrupción del mundo. Jesús es el que capacita al creyente a vivir una vida santa. El argumento de Pedro en su carta, en general, si hubiéramos tiempo para leer toda la carta de Segunda de Pedro, llama a la iglesia a dejar de lado todo lo que distraiga para crecer a la semejanza de Cristo en la anticipación de su regreso al final de los tiempos. Por ejemplo, podemos mirar, en 2 de Pedro, capítulo 3, 11 a 14, cuando él acaba de dar esta defensa delante de falsos profetas y falsos maestros acerca de el regreso de Cristo, dice en versículo 11 de capítulo 3 de su epístola, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, es decir, el mundo como nos conocemos hoy, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. El creyente está llamado a crecer en la semejanza a Cristo. Que seamos firmes y resueltos en esta meta de crecer a la semejanza de Cristo. En Jesús recibimos todo lo que necesitamos para asemejarnos a Él. Los versículos 3 y 4 son el fundamento de su argumento y de sus exhortaciones que vamos a ver aparte del versículo 5. Realmente hay dos exhortaciones. Vemos la primera exhortación en el versículo 5. Añadid
En versículo 10 vemos el segundo, procurad. Hermanos, cuando hacemos un viaje, intentamos asegurarnos que llevamos todo lo necesario, ¿verdad? Varios cambios de ropa, artículos de aseo, entre otras cosas. Sin embargo, a veces se nos olvida algo, ¿verdad? Pues Cristo no se olvida nunca de nada y ha provisto todo lo que necesitamos para nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. Cristo nos ha dado todo lo necesario para reflejar su imagen en un mundo torcido, un mundo caído. Hay un sinfín de obstáculos espirituales en el camino al cielo. El mundo y las adversidades de la vida nos persiguen con motivos de desanimarnos y olvidar nuestra alta vocación de crecer a la imagen de Cristo. Pues después de recordar a la iglesia de la provisión divina para semejarse a Cristo en los primeros versículos 3 y 4, Pedro empieza su exhortación en los versículos 5 a 9, cuando dice que el creyente está llamado a cultivar su semejanza a Cristo sobre la base de la obra de Cristo y sobre la base del ejemplo de Cristo en su obediencia también al Padre. Entonces leemos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a su fe ciertas cualidades que tenemos aquí en los versículos 5 a 7. Y la palabra es poner toda diligencia, quiere decir poner más interés en reflejar a Cristo en nuestra vida que cualquier otro interés. La fe que salva no consiste de una religión estéril, sino de una relación dinámica y personal con Jesucristo que crece y produce piedad, santidad de carácter. Cuando Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, en el versículo 3, estaba pensando en las cualidades de carácter mencionadas en esos versículos 5 a 7. Dios nos ha dado todo lo necesario para asemejarnos a Cristo. Esas cualidades reflejan la excelencia de Cristo. El poder crecer en esas cualidades es por el poder de Dios que procede de un conocimiento de Cristo. Por esa razón Pedro dice, según de Pedro en el versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. En esas cualidades podemos ver algo de la persona de Jesucristo también. La palabra añadid quiere decir mostrar de una manera visible o tangible una vida santa. Y aquí recordamos que el texto gira en torno al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No es por nuestros esfuerzos,
sino por su divino poder que somos exhortados a cultivar semejanza a Cristo. Dios no nos llama a la santidad sin darnos los recursos. El recurso, su Hijo, Jesucristo. En nuestra diligencia no queremos perder de vista que es Dios que produce el querer como el hacer. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vemos esta buena voluntad de Dios en versículos 3 y 4. En su buena voluntad nos ha dado todo lo necesario para reflejar a Cristo y vivir una manera que refleja su persona, su carácter. La lista de las virtudes en los versículos 5 y 7 no son pasos para llegar a la semejanza de Cristo, sino son cualidades que por la fe Cristo obra en nosotros cuando nos ocupamos con nuestra salvación con mayor interés. Algunas de las palabras, no vamos a definir todas esas palabras, pero lo importante que lo vemos es que empieza con la fe. Una vida nueva en Cristo comienza con la fe en Él, la confianza, ¿no?, en Cristo. Y luego termina, o lo que es como el pegamento de todo, es el amor. Es el amor. De hecho que en versículo 8, Pedro refiere a todas esas cualidades en un conjunto. Cuando dice en versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son cualidades que en Cristo tenemos y tenemos que crecer en ellos. Gracias a Dios que en Cristo tenemos fe. Gracias que en Cristo tenemos virtud, bondad. Esta palabra es la misma palabra de excelencia que hemos visto en el versículo 3. Gracias a Dios que en Cristo tenemos dominio propio. Cuando enfrentamos una tentación, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para resistir la tentación. Gracias a Dios en Cristo tenemos paciencia. La misma paciencia, la misma perseverancia que Cristo tenía cuando perseveraba en obediencia a la voluntad de Dios hasta la cruz y la muerte en la cruz. Gracias a Dios que tenemos una santidad que Dios acepta, porque viene a nosotros por medio de Cristo. Gracias a Dios que tenemos en nosotros un amor fraternal entre los hermanos. Amamos unos a otros, ¿por qué?
Porque tenemos el Hijo. Porque hemos creído en Él. Y Él ha cambiado a nuestros corazones. Para mirar no a nosotros mismos, sino a otro. Gracias a Dios que en Cristo tenemos amor. Y dice, por si esas cosas están en vosotros y abundan, es decir, que va aumentando, mientras que vamos aumentando en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Pedro enfatiza que el creyente no puede tomar a la ligera el crecimiento a la semejanza de Cristo. Más bien, ser como Cristo es la meta que nos dedicamos con diligencia en todos los días. Todos los días. Esas virtudes caracterizan la vida de una persona que tiene una relación con Jesucristo y va creciendo en Él. Me recuerdo de los videojuegos, ¿no? Algunos de nosotros nos gustan jugar los videojuegos. Que nadie quiere quedarse en nivel 1, ¿verdad? Con mayor interés y diligencia uno puede subir de nivel en el videojuego. Como tenemos el poder de Dios en nosotros como creyentes, que pongamos todo nuestro empeño para crecer a la semejanza de Cristo. Y Pedro no queda sin dar una advertencia. En el versículo 9, cuando dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta advertencia nos hace reflexionar, ¿no? Sobre nuestras propias vidas, nuestras propias metas, nuestros propios intereses. La advertencia es contra el olvido y descuido de la vida de santidad. Si uno se descuida, puede acabar en desánimo, la falta del deseo de congregarse con los hermanos, menos interés en leer la palabra y más deseo por las cosas del mundo. Si no vamos aumentando, avanzando, nos quedamos atrás. Nuestra responsabilidad es poner toda diligencia en vivir en su poder, el poder de Dios, para reflejar la mesura, la belleza, la semejanza, la santidad de Cristo en todo ámbito de nuestra vida. En toda situación somos llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y en los versos 10 a 11, Pedro concluye con otra exhortación, con palabras de ánimo, para que la iglesia tome en serio la meta de crecer a la semejanza de Cristo. Entonces hemos visto que Dios nos ha dado todo lo necesario para asemejarnos a Cristo. Hemos visto en los versículos 5 a 9 que somos llamados a cultivar este crecimiento y esta semejanza en nuestro día a día. Pues en esos versículos vemos que la semejanza a Cristo asegura la entrada a su reino eterno.
No es decir, es importante que entendamos, no es decir que tenemos que esforzarnos para entrar en el reino eterno de Cristo, ¿no? Porque si hemos sido salvados por Cristo, hemos confiado en su gloria, su resurrección, en su excelencia, en su obediencia, entonces vamos a reflejar esta realidad en nuestra vida, en las cualidades que vemos y que hemos visto en los versículos 5 y 7. Así que en Cristo tenemos la seguridad de entrar en su reino eterno. Por lo cual, versículo 10, por lo cual, hermanos, dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. La determinación de reflejar a Cristo en el mundo caído, que hemos dicho, comienza primero con fe, con la fe en Cristo Jesús. Y esta fe va aumentando en santidad en nuestra vida y nos muestra que Dios ha obrado su salvación en nosotros. Si vemos estas características, estas cualidades en nuestras vidas, ponemos la seguridad de que la gracia de Dios nos ha visitado. Nos ha visitado. Nuestra vida confirmará o desmentirá nuestra profesión de fe en Cristo. Y a veces, hermanos, nuestro camino puede pasar por un túnel oscuro o un valle sombrío, pero también pasa por puentes y montes hermosos. Que por la gracia de Dios seamos diligentes en crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando crezcamos a la semejanza de Cristo, los badenes de la vida no nos paren en nuestra determinación de seguir creciendo en semejanza más y más a Cristo. Cuando conducimos nuestros coches y siempre pasamos sobre badenes, ¿no? Y que sea un recuerdo cada vez, ¿no? Que ese no debe desanimarme, ¿no? Las dificultades en mi vida, las adversidades en este mundo caído, no debe desanimarme de crecer, de procurar con diligencia crecer en Jesucristo. Y Dios nos ha dado muchos medios de gracia para ayudarnos en ese crecimiento, ¿verdad? La lectura de la palabra, ¿no? La congregarnos como su iglesia, ¿no? De cantar himnos juntos que nos recuerdan, como esta mañana, de esas mismas verdades, ¿no? De meditar, de estudiar, de memorizar, de dar servicio sacrificial a los unos a los otros. Todo son los medios de la gracia que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. Crecer a la semejanza de Cristo asegura una entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gloria a Dios, mientras vamos caminando, que Dios mismo en su poder nos mantiene en este camino, en esta meta. ¿Sabéis? Porque muchas veces empezamos con buenos deseos de una meta cuando empezamos un año nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo
cuando fui al gimnasio, siempre en enero entraron un montón de gente, ¿no? Porque todo el mundo tiene la meta de ponerse en forma. De hecho, de que era un poco frustrante, porque estar allí tienes que ponerte en espera cada vez que quieres subir una máquina, ¿no? Pero sabes que solo dura unas semanas, ¿no? Y la gente pierde su determinación, ¿no? Y dejan de asistir o ir al gimnasio, ¿no? Procurad, dice Pedro, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿no? Que por la gracia de Dios que no perdamos, ¿no?, la determinación, la diligencia de crecer en nuestra fe. Es una entrada al reino eterno que Cristo mismo ganó por sus méritos y no por nuestros. Que dejemos de lado todo aquello que nos distraiga para crecer a la semejanza de Cristo en anticipación de su regreso por nosotros. Hermanos, que juntos pongamos la meta en el año 2026. Crecer cada día en ser más semejante a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia.